Perfecto, entonces iniciamos. Entonces, considerando, muchachos, que ya estamos en relación a lo que es el desarrollo de la temática, que ya les he subido los videos previos que guardan relación con lo que estamos abordando, en sentido de lo que es el abordaje de la terapia manual en el dolor, ¿ya? En las alteraciones que presentan dolor. Desde tenemos que hacer una recapitulación relacionada con todas las manifestaciones sistémicas que se generan cuando se presenta dolor, ¿ya? Y cuál es la relación del dolor, cuál es el contexto neurofisiológico, para así poder hacer un abordaje evaluativo y un abordaje terapéutico adecuado. Entonces, vamos a hacer un repaso general bastante rápido de las características generales de lo que es el dolor. No olvidemos que el dolor es una sensación, como concepto, ¿verdad? Es una sensación incómoda que es proveniente de un tejido que está inervado y que representa el origen de una alteración, ¿verdad? De ese tejido puede ser una alteración funcional o estructural. Entonces, por eso mismo es que cuando tenemos presencia de dolor, tenemos que prestar especial atención a cuáles son las características de este dolor, la localización, la clasificación de este dolor y demás, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un repaso neurofisiológico en relación a lo que es justamente las características generales, sobre todo en lo que es el desarrollo neurofisiológico, el viaje de dolor hacia las estructuras superiores. Recuerden que teníamos una tarea en relación a lo que son las vías del dolor, sobre todo la vía termoalgésica, que es la principal vía que conduce el dolor, cuando este tiene un origen no crónico, sino un origen agudo. Entonces, esta vía termoalgésica, ¿dónde se inicia? ¿Cómo se hace el recorrido? ¿Hacia qué estructuras viajan? A ver, vamos participando un poquito, muchachos, en relación a la actividad que hemos realizado en la anterior clase. Primeramente, ¿dónde se inicia la vía termoalgésica? Muchachos, ¿dónde inicia la vía termoalgésica? No se olviden que la vía termoalgésica, como la vía epicrítica y la protopática, tienen una secuencia de organización desde abajo hacia arriba, o desde caudal a craneal, o también llamado como vía ascendente o vía aferente, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que tiene ese origen. Tendría que estar localizado el origen de esta vía en una estructura distal del sistema nervioso. ¿Cuál es la estructura más distal del sistema nervioso? Miren, aquí tenemos distintas estructuras. Tenemos primero el encéfalo, troncoencefálico y médula en relación de conjuntos, ¿verdad? El encéfalo conformado por el cerebro y por el cuerpo calloso. En la parte posterior tenemos el cerebelo. El diencéfalo conformado por el techo del encéfalo, tenemos el techo del tálamo, que es el epitálamo, tenemos el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y los terceros ventrículos. Y luego tenemos el tronco encefálico, conformado por el mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, y luego tenemos la médula espinal, en el sentido más distal. Eso quiere decir que esta vía o cualquier vía que conduce este tipo de información aferente, ¿ya? Es el término aferente el que se utiliza neurofisiológicamente porque comienza afuera y termina adentro. Tendría que comenzar en la médula espinal. Obviamente que para llegar a la médula espinal tiene que llegar por un nervio, ¿verdad? Y este primeramente es recibido por un receptor. Eso no es parte de la vía, pero es la manera en la cual siempre se conduce un estímulo sensitivo. Entonces, si estamos incluso haciendo un análisis desde esta etapa en la cual se inicia el proceso de dolor, la captación de dolor, tendremos que hacer referencia a un receptor. Los receptores de la piel, que son las terminaciones nerviosas libres, se encargan de captar el dolor, ¿verdad? Este tiene que viajar por un nervio sensitivo. ¿Hacia dónde viaja? Hacia el asta posterior de la médula. Pero antes de llegar al asta posterior de la médula, tiene que ingresar por una estructura. Esa estructura es un engrosamiento cercano a la médula espinal. Vamos a ver si tenemos aquí la imagen. Sí, justamente acá. Tenemos este engrosamiento cercano a la médula espinal que se denomina ganglio posterior. Entonces, es ahí donde inicia la captación del estímulo sensitivo para poder discriminarlo. En términos fisiológicos se denomina como primera estación. Todavía sensitiva tiene tres estaciones y en ese caso para el dolor sería la primera estación.
¿De qué se encarga este ganglio posterior o ganglio dorsal? De discriminar el estímulo, porque todos los estímulos van a llegar por el nervio sensitivo hacia esta región, pero este ganglio se va a encargar de discriminarlo. O sea, si es un estímulo táctil, lo llevará hacia una zona específica del asta posterior. Si es un estímulo de temperatura, a otra zona. Si es un estímulo doloroso, a otra zona. Si es un estímulo que se llama, que está generando interacción de lo que es temperatura y dolor a otra zona y demás. O sea, por eso mismo es que dependiendo de cuál sea el tipo de estímulo que ingrese, este ganglio posterior se encarga de discriminarlo en una primera instancia. Por eso es la primera estación. Luego de ingresar y pasar por este ganglio posterior, la información ingresa hacia el asta posterior de la médula. No olvidemos que tenemos astas anteriores y posteriores. Las anteriores son motoras y las posteriores son sensitivas. En las astas posteriores se encuentran las primeras 7 láminas de Rexet, ¿verdad, chicos? Recordando un poco. Y dentro de estas primeras 7 láminas de Rexet tenemos 5 núcleos, denominados núcleos sensitivos de la médula espinal. A ver, ¿ustedes creen que alguno de estos núcleos sensitivos que estamos mencionando tenga alguna relación directa con el dolor? Y si es así, ¿cuál de ellos? Sí, doctor, tendría relación directa. A ver, ¿cuál de estos sería el núcleo? Especialmente la 2, la lámina 2. La lámina 2, ya muy bien, entre lámina 2 y 3, perfecto, que está un núcleo, ¿verdad? ¿Qué núcleo? Hay un núcleo entre esa lámina 2 y 3. Estamos en una buena interacción. Entonces, de ese núcleo depende la recepción del dolor. ¿Cuál es ese núcleo? A ver, ¿quién se acuerda? Y si no se acuerdan de ese núcleo en particular, ¿se acuerdan de otros núcleos sensitivos de la médula? ¿Alguno se acuerda de uno de esos 5? Son 5 núcleos. Ya, a ver, no se preocupen, estamos recordando. Ya, entonces es importante siempre que mantengamos vigente la información. Primero tenemos al núcleo más antiguo de esta zona, que se denomina tracto del... ¿Perdón? ¿Sí? No, puede ser el núcleo gelatinoso, creo que es. Muy bien, excelente. Es la sustancia gelatinosa de Rolando. Está bien, ¿ya? Y vamos a ir complementando. Entonces, miren, primero tenemos al núcleo más antiguo, que incluso se pensaba que no era un núcleo, que simplemente era parte del cordón posterior para el paso de información sensitiva. Es el tracto de Lissauer, el primer núcleo. Luego tenemos al núcleo que específicamente trabaja con el dolor, que es la sustancia gelatinosa de Rolando. Luego tenemos al núcleo esponjoso, ¿ya? A la columna vesicular de Clark y finalmente al núcleo propio. Son los 5 núcleos sensitivos que tenemos en estas primeras 7 láminas de Rexet del asta posterior de la médula espinal. Hasta aquí más o menos se distribuyen estas astas posteriores. Entonces, entre la lámina 2 y 3 está la sustancia gelatinosa de Rolando. Es donde va a ingresar como segunda estación el dolor. Ya a partir de aquí, este dolor que está ingresando a la sustancia gris para ser procesado, tiene que tener un viaje hacia las estructuras superiores, ¿verdad? Del sistema nervioso. Entonces, en este caso, tendría que pasar hacia, primeramente, el tronco encefálico, luego al diencéfalo, y luego recién pasar a la corteza cerebral. Entonces, como la segunda estación ya es esta sustancia gelatinosa de Rolando, algunos autores como Snell mencionan que la tercera estación va a ser a nivel del tálamo. El tálamo está al medio del diencéfalo, ¿verdad? Entonces, este tálamo tiene núcleos también. Tiene núcleos como el núcleo ventroposterolateral, ventroposteromedial, posterolateral, posteromedial, que son los 4 núcleos principales. Y el ventroposterolateral en particular es el núcleo que capta la información relacionada con el dolor. Según Snell, este es el viaje de la vía termoalgésica. Pero si nos damos cuenta, el viaje no podría concluir acá, ¿verdad? ¿Hacia dónde tendría que llegar este estímulo sensitivo, muchachos, para que se pueda considerar como una sensación consciente, fácil de localizar y de discriminar? ¿Hacia qué otra estructura tendría que viajar? Bueno, primero tendría que ir al tálamo y luego a la corteza somatosensorial.
Muy bien, perfecto, José. Corteza somatosensorial, que en este caso sería en el área 3, 1 y 2 de Brodmann, ¿verdad? Que es el área somatoestésica primaria, o también llamada somatosensorial primaria, o llamada sensitiva primaria, o de la sensibilidad primaria, cualquier nombre que se le asigne, es el área 3, 1 y 2 de Brodmann, localizada en el lóbulo parietal, ¿verdad? Entonces, en este caso, la información para que sea captada conscientemente tiene que llegar a esa zona. Y es de esa manera que la persona ya es consciente de la información sensitiva que está percibiendo y ya la puede discriminar. Por eso hay un mejor modelo de análisis, que no es el de Snell, que está relacionado con las vías, que es el modelo que también Netter asocia a su descripción de las vías sensitivas, ¿ya? Que sería como primera estación el ganglio posterior siempre, ¿ya? Pero ya como segunda estación no se la considera al núcleo de la sustancia gelatinosa rolando, sino directamente al núcleo ventroposterolateral del tálamo, o sea que en el tálamo va a estar la segunda estación, y la tercera estación va a ser la corteza cerebral, área 3, 1 y 2 de Brodmann, ¿ya? Para que de esa manera el estímulo sensitivo ya sea captado de forma adecuada y la persona pueda localizar de manera apropiada también cuál es la localización de este estímulo y pueda discriminarlo en cuanto a sus características. Cuando el estímulo llega a esta zona, es donde ya nosotros le preguntamos al paciente, a ver, dígame dónde es el dolor. Nos dice, es exactamente aquí en la cara posterior de mi mano, o sea, aquí atrás de mi mano. Muy bien. ¿Qué tipo de dolor es? Es como si algo me estuviera punzando, como una especie de adormecimiento que siento esa zona, siento como si algo estuviera caminando sobre esa región. Perfecto. Entonces la persona está discriminando apropiadamente el dolor. Diciendo fuera que la persona no pueda discriminar el dolor. ¿Por qué circunstancias la persona no podría discriminar el dolor en cuanto a su localización o en cuanto a sus características? ¿Qué tendría que ocurrir, muchachos, para eso? Podría haber una alteración tanto a nivel central o periférico. Ya, muy bien, perfecto, cualquiera de las dos, ¿verdad? Si es periférico, tendrá que ser producto de un nervio. Cuando los nervios o la médula se afecta, generalmente genera tres tipos de manifestaciones que dan lugar a esa alteración. Una puede ser una neurotemesis, una axonotemesis o una neuropraxia, ¿verdad? Lo más básico y simple de analizar es una neuropraxia, que simplemente es una compresión nerviosa. Pero después puede haber una axonotemesis, que es una lesión parcial del nervio, donde ya se altera la percepción de estímulos sensitivos y motores. Y después puede haber una neurotemesis. La neurotemesis es la sección completa del nervio, donde ya se pierde la capacidad de comunicar al segmento que ha quedado con una solución de continuidad respecto al otro. Entonces, no hay comunicación y por tanto la persona ya no va a percibir ni estímulos dolorosos ni estímulos motores. Bien, eso en el sistema nervioso periférico, pero en el sistema nervioso central tendría que tener otro tipo de afectación, ¿verdad? Tendría que haber una lesión a nivel de las estructuras que regulan el dolor, que ya sea corteza cerebral o el tálamo. Lo más común es verlo en la corteza cerebral. Si es en la corteza, ¿qué tipo de factores van a provocar una lesión del área 3, 1 y 2? Puede ser un ictus, doctor, un derrame. Muy bien, un ictus está relacionado con un derrame, ¿verdad? Que es un ABC, un accidente vascular cerebral, ¿ya? Que lo que hace es generar una ruptura en una arteria y por tanto genera salida de sangre, disminución de la irrigación de una zona específica, en este caso tal vez área 3, 1 y 2, va a generar una hipoxia, luego una isquemia y finalmente una necrosis de la zona, ¿verdad? Y también hay que considerar que la sangre que sale al exterior genera un hematoma y por tanto va a comprimir otras áreas más de la región encefálica. Entonces, un ABC sí podría ser uno de los factores que provoca justamente una alteración de esta zona. Otra podría ser una ruptura vascular, pero que no está relacionada tal vez a un incremento de la presión, como normalmente se da en un ABC. Puede ser por un tromboembolismo, ¿verdad? Un coágulo de sangre que ha viajado y que ha generado una ruptura. Puede ser por una oclusión. Si es que no se ha generado la ruptura, va a haber oclusión de la llegada de sangre. Si es que no es el caso, puede haber un traumatismo encefalocraniano que genera un hematoma también subdural y que genera compresión en la zona. O sea, muchas razones que pueden producir una afectación no solo del área 3, 1 y 2, sino de cualquier zona de la corteza cerebral. Y si fuera el caso, entonces la persona va a tener dificultades para poder discriminar apropiadamente el dolor y localizarlo. Tenemos que considerar un elemento, muchachos. El área 3, 1 y 2 de Brodmann, sobre todo participa en la discriminación de las características del dolor. En cambio, el área 5 y 7 de Brodmann, que es el área
somatoestética secundaria, participa en la discriminación topográfica del dolor, o sea, en localizar la topografía exacta donde está ocurriendo el suceso del dolor. Entonces, eso quiere decir que si se afecta el área 3, 1 y 2, la persona va a tener sobre todo más dificultad para localizarlas, para describir las características del dolor. En cambio, si se lesiona el área 5 y 7, va a tener más dificultades para describir la topografía, o sea, la localización del dolor. Bien, entonces, este modelo neurofisiológico de análisis está claro, ¿verdad, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran volver a repetir, algo que quieran acotar? Pregunten todo lo que quieran, muchachos. No, buenas tardes. Buenas Eh, tardes, ¿cómo estás? no sé si puede volver a repetir los núcleos, si no me equivoco, desde el tracto de Lissauer, ¿Ya? los Perfecto. 5 núcleos, por favor. No te preocupes. Ah, Gracias, Doc. ya creo que, a ver, ya está bien. No se nos está cortando, ¿verdad? Porque me sale un anuncio diciendo que creo que teníamos una dificultad con la conexión. Ya. Primero tenemos el tracto de Lissauer. Es el núcleo más antiguo porque antes era reconocido como una estructura de paso. Luego, el otro que ha evolucionado y que se ha analizado por, ¿cómo les puedo decir? En cuanto a lo que es descripción neurofisiológica, con más antigüedad, es la sustancia gelatinosa de Rolando, porque antes se pensaba que solamente era la única estructura encargada de regular todos los estímulos, ¿ya? La tercera, en cuanto a análisis y desarrollo, es el núcleo esponjoso. La cuarta, la columna vesicular de Clark, y la quinta, el núcleo propio. Está bien, doctor. Gracias. No se está cortando la grabación, Mariela, perdón. Bien, perfecto, muchas gracias. Bien, es que como salió un mensajito hace rato, entonces ya. Continuamos. Entonces, ¿alguna otra pregunta más, tal vez, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con lo que viene en relación a lo que es la descripción de lo que es el análisis del dolor, su diferenciación en cuanto a las características. No se olviden que nosotros tenemos que clasificar al dolor en relación a las características que presenta, ¿verdad? Hay distintos tipos de tablas que van a clasificar el dolor. ¿Pueden mencionarme ustedes, muchachos, alguna forma de clasificar el dolor? Doctor, en este caso existen las escalas, ¿no? Del dolor y tal Ya, vez, muy bien. lógicamente hay categorías como un dolor crónico o agudo y luego Ya, tenemos, de acuerdo a las escalas, donde podemos categorizarlo como dolor leve, moderado, grave. ya, muy bien, José María, perfecto, muchas gracias. Y sí, justamente para poder nosotros generar un análisis objetivo del dolor, porque es una sensación subjetiva, ¿verdad?, del dolor, pero para poder hacerlo un poquito más objetivo tenemos escalas, ya que es la escala analógica o la escala de EVA, donde se va midiendo el dolor, ¿verdad? Pero ya una clasificación habla sobre todo sobre las características del dolor, ya sea en cuanto a signos que acompañan el dolor, lugar en el cual se manifiesta el dolor, ya, o evolución temporal del dolor. Sí, a eso hace referencia. Entonces, por eso sí, en relación a lo que es la evolución temporal del dolor, la clasificación que diferencia el dolor entre agudo y crónico, sí es una forma de clasificarlo, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros bastantes diferencias en cuanto al dolor agudo y el crónico. Algunos autores incluso hablan de una etapa subaguda del dolor, que es una transición entre el cambio del dolor agudo hacia instaurarse como un dolor crónico, ¿verdad? Primero, para poder discriminarlo de forma apropiada. El dolor agudo, hasta los cuántos días de incidencia se lo puede considerar como dolor agudo? Aproximadamente hasta 2 semanas. Ya, muy bien, podría ser 2 semanas. Sí, no estamos dentro de un rango fuera de lugar, la verdad. Sí podrían ser 2 semanas. ¿Ya? ¿Alguien tiene tal vez otro criterio, otro análisis? 1 semana, 7 días, Doc. 7 días, perfecto. También es otro tipo de análisis que está dentro de lo correcto. Imagínense, miren, si me dicen 2 semanas, 3 semanas o una semana,
Yo les puedo decir, sí, los tres son correctos, porque justamente muchos autores hablan de eso. Aquí hay una diferencia en cuanto a lo que es ya el análisis neurofisiológico y quiero que lo tomen en cuenta ya, muchachos. El dolor en una etapa aguda temprana, ya, o una etapa aguda prematura, va a durar de 1 a 7 días. Ya en una etapa aguda tardía va a durar desde los 7 días hasta aproximadamente los 29 o 30 días, que está presente desde el día de inicio el dolor. Y ya después de esto pasa a la etapa crónica, que es a partir de los 30 días, ¿sí? Ahora, según otros autores, esta etapa aguda tardía es la que se denominaba como etapa subaguda. Pero ya no se quiere utilizar ese término porque no es el apropiado y neurofisiológicamente no pasa eso con el dolor. Simplemente va cambiando poco a poco de características para hacer una transición hasta convertirse en un dolor crónico si todavía está presente. ¿Por qué puede persistir la presencia de dolor? Uno, porque no se han resuelto las alteraciones del tejido, ¿verdad? Dos, porque los factores que han provocado el dolor aún están presentes y están todavía agrediendo al tejido. Entonces, por eso es que el dolor no se va a revertir por completo. Y hasta que eso pase, ya el dolor va a ir generando una transición hasta llegar a una etapa aguda. Hay ciertas características, ¿verdad?, de un dolor en etapa aguda y una crónica. En cuanto a lo que es las características, el dolor agudo es mucho más intenso, es mucho más fácil de localizar, ¿ya? El dolor agudo generalmente está acompañado de un proceso inflamatorio también exuberante, y el proceso inflamatorio tiene liberación de exudado en su composición química. En cambio, el dolor crónico ya es un dolor de menos intensidad porque el sistema nervioso ya va adaptándose a este dolor, ¿ya? Aparte de esto, es un dolor que no es muy fácil de localizar porque no se sabe exactamente cuál es la estructura que está generando el dolor, porque ya son otras más las que se van sumando al cuadro doloroso muchas veces. Y después tiene liberación de sustancias inflamatorias trasudadas que generan mayor agresión sobre los tejidos que están cercanos al foco inflamatorio. Entonces, esas son las características físicas del dolor, pero ya las características neurofisiológicas son un poquito más complejas. ¿Y por qué lo quiero explorar? Porque dependiendo de ese análisis adecuado de las características neurofisiológicas del dolor, es que nosotros podemos decidir qué tipo de terapias realizar. Por eso es importante que nosotros primero categoricemos al dolor, ya en cuanto a evolución, porque de esa manera sabemos si estamos ante un dolor agudo o crónico, porque no se pueden tratar de la misma forma ambas circunstancias clínicas. El dolor agudo se trata de otra manera y el crónico de otra manera, que también lo vamos a ir explicando, ¿ya? Pero alguien más o menos cree saber qué pasa neurofisiológicamente con este dolor cuando pasa de una etapa aguda a una etapa crónica. ¿Qué diferencias hay? Bueno, me podría yo más guiar por lo que es el dolor, más que todo cuando es un dolor agudo, el dolor llegaría a ser más localizado, en cambio en un crónico sería un poco más complicado de ver en qué lugar está irradiando el dolor. Ya. Muy bien, eso es lo que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? En las características físicas. Pero ahora ya nos vamos a las características neurofisiológicas en relación a lo que es el control y el viaje del dolor hacia el sistema nervioso. A eso estamos haciendo referencia con las características neurofisiológicas. Entonces, por eso les preguntaba, ¿creen más o menos saber, recuerdan qué es lo que pasa cuando un dolor está pasando de una fase de hiperalgesia secundaria a otra fase de hiperalgesia secundaria, de una hiperalgesia primaria a otra fase de hiperalgesia secundaria? A ver, ¿quién se acuerda? Regalaremos nota para que se activen un poquito, para que despierten. ¿Quién quiere ganarse puntos? ¿A nadie quiere? No, no, sí, doc, doc. Repito la pregunta. A ver, bien, Micaela. ¿Qué pasa neurofisiológicamente para que el dolor pase de una etapa aguda a crónica? ¿Qué estructuras del sistema nervioso van a participar en esa transición? A ver, déjeme pensar. Doc, ¿podríamos referirnos a las fibras del dolor? En este caso ¿Y puede serían ser las fibras fibras lentas. más bien?
Perfecto. A ver, ¿qué las pasa fibras. con las fibras, Kelly? ¿Cómo, Doc? A ver, ¿qué pasa con las fibras del dolor? Que en una crónica estarían actuando las fibras lentas. Ya, ya, muy bien, perfecto. Podría ser, ¿verdad? Porque, a ver, lo vamos a explicar desde el principio para que tengamos claro lo que pasa. Primero, el dolor es conducido generalmente por fibras delgadas, que son mielínicas. Por eso se conduce rápidamente un dolor agudo cuando inicia. Después de una lesión, digamos, hay una agresión directa sobre un tejido. Entonces se capta primero por el receptor, que es la terminación nerviosa libre. Luego este dolor viaja por dentro del nervio periférico por las fibras A delta, que son fibras delgaditas y mielínicas. Por eso el dolor viaja rápido. En cuestión de milisegundos, ya nosotros sabemos la localización del dolor y sabemos sus características, ya nos damos cuenta de eso. Incluso tenemos una respuesta refleja que es retirar el segmento del elemento que está generando agresión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede con un dolor agudo. Ahora, este tipo de dolor agudo y este tipo de conducción está presente hasta los 7 días. Cuando ya se va generando la transición después de los 7 días, lo que pasa es que se van activando otro tipo de fibras que van a ir conduciendo el dolor si es que el elemento agresor está persistiendo en contacto con el tejido que está agredido. Entonces, en este caso, se van activando, aparte de las fibras mielínicas, las fibras amielínicas de tipo C, que son más gruesas, que conducen el dolor de forma más lenta y por lo tanto de forma más retardada. Y es un poco más difícil de discriminar las características específicas del dolor. Entonces, por eso ya en esa transición es que el dolor cambia un poco en la percepción. Puede ser que el dolor se reagudice todo el tiempo, porque si estamos ante un elemento que está agrediendo una y otra vez nuestro tejido, pues se va a volver a producir un proceso inflamatorio una y otra vez también, ¿verdad? Entonces ahí se va reagudizando el dolor, se va reagudizando constantemente, entonces sentimos picos donde hay nuevamente la misma molestia, otra vez molestia con la misma intensidad que al principio y demás. Si el dolor está persistente, persistente, ya va pasando aproximadamente los 30 días de manifestaciones clínicas por ese dolor, es que ya el sistema nervioso reacciona de una manera diferente, porque ya no puede simplemente lidiarse de manera fisiológica con este dolor, porque ya no lo puede erradicar. En su intento de poder eliminarlo, empieza a liberar otro tipo de sustancias, ¿vea? Que en este caso son glóbulos blancos de tipo de linfocitos que van a ir hacia la zona donde se está persistiendo el dolor o el proceso inflamatorio y van a generar agresión de los tejidos en su intento por liberarlo justamente del foco inflamatorio y del foco doloroso. Es en ese caso donde ya se pasa de una hiperalgesia primaria a una hiperalgesia secundaria, muchachos. O sea que el dolor crónico ya es una hiperalgesia secundaria. En esta hiperalgesia secundaria, aparte de haber esta liberación de sustancias químicas, también empieza a interactuar el asta lateral de la médula espinal. A ver, ¿qué partes de la médula espinal, muchachos, tienen un asta lateral? Porque nosotros generalmente conocemos, como hemos visto en el dibujo, astas anteriores y astas posteriores, ¿verdad? Pero aquí no vemos un asta lateral. Un asta lateral sería un ensanchamiento en esta zona. ¿En qué partes de la médula podríamos ver ese ensanchamiento que se denomina asta lateral? Tendría que ser una zona donde donde no se formen plexos. ¿En qué parte de la médula no se forman plexos? La dorsal, doctor. Muy bien, José María, en la región dorsal. Eso quiere decir que en el asta lateral de la médula espinal de la zona dorsal, o que se llama de la zona torácica, es donde se forma un asta lateral que da lugar al inicio de lo que es la producción de sustancias relacionadas con el sistema nervioso autónomo simpático. Por eso se le denomina ganglios simpáticos, ¿ya? Esos ganglios simpáticos que se forman ahí ya generan otro tipo de interacción con el dolor, porque el dolor empieza, o la sensación de dolor empieza a hacer sinapsis con esa zona del asta lateral y se transforma ya en un dolor vegetativo. En este caso, si nosotros ya estamos ante la presencia de un dolor de tipo vegetativo, por más que queramos hacer lo que sea con el segmento anatómico de forma localizada, o sea, digamos que es la rodilla, estamos en 3 meses de evolución de dolor de rodilla por una tendinitis. Por más que yo quiera hacer de que la tendinitis se revierta con los mejores recursos kinésicos o fisioterapéuticos sobre la rodilla y sobre el tendón, no lo voy a poder erradicar ese dolor.
porque ya tiene un componente simpático. Y al tener un componente simpático, entonces tenemos que hacer otro tipo de abordaje, tenemos que abordar al sistema nervioso simpático como partícipe del dolor. La única manera de poder hacer ese tipo de trabajo que tal vez actúe sobre el sistema nervioso simpático es con un recurso de fisioterapia o con otro recurso de terapia manual. Ya. ¿Cuál creen que sea o cuáles creen que sea? Eso lo han llevado en fisioterapia 1 y estoy completamente seguro. Hay un tipo de Doctor, ¿puedes corriente. repetirlo nuevamente, Perdón, por dime, favor? Kelly. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ya. Cuando el dolor ya es crónico, solo hay dos recursos. Uno de terapia manual, que son recursos kinésicos, y otro de fisioterapia, que son recursos físicos, que podrían hacer de que se vaya revirtiendo este dolor para poder reorganizar la información de forma adecuada y hacer que este dolor crónico pase a ser un dolor agudo. ¿Cuáles serían estos dos métodos, estos dos recursos que estamos mencionando? Doctor, ¿eso es en base a la electroestimulación? Uno puede ser en base a electroterapia y otro es un recurso de terapia manual. Puede ser las corrientes interferenciales, que son Mm, analgésicas. ya, a ver, Podría- las interferenciales son una corriente de media frecuencia que no tiene actuación sobre el sistema límbico y tampoco sobre el sistema vegetativo. Actúa sobre los nervios periféricos, sí. Actúa sobre lo que es la comunicación dolor, perfecto. Es muy útil, bastante útil para episodios agudos. Más aún si se la trabaja con una frecuencia portadora de 4000, ¿verdad? Que es su frecuencia de base. Ahí sí actúa muy bien, pero no puede actuar sobre el sistema límbico. Hay una sola corriente que actúa a nivel del sistema límbico y esta corriente es la que genera tres tipos de sensaciones distintas en el organismo cuando está haciendo interacción con los tejidos. Primero, una sensación de hormigueo, luego una sensación de calor intenso y finalmente una sensación de pesadez. ¿Cuál es esa corriente? ¿TENS, doc? ¿El TENS, ¿Perdón? doctor? No, no es el TENS. ¿TENS? El TENS no pasa por esas tres etapas de percepción. Solo genera un hormigueo o solo genera que se llama una interacción directa con el tejido que se cataloga como una sensación de punzada, ya para el paciente. Genera eso y no llega hasta una sensación de actividad sobre el sistema límbico. Muy difícil que llegue hacia esto. Tiene que ser una corriente de baja frecuencia, que tiene efecto galvánico. ¿Cuál? La farádica, doctor. La neofarádica, no, tampoco tiene efecto límbico. A ver, vamos, vayan, sigan participando. ¿Quién más? ¿Qué otra corriente de baja frecuencia podría ser? De baja frecuencia, las corrientes dinámicas. Las de dinámicas. Tienen 5 modulaciones, pero no son las de dinámicas. Nada, ¿no? A ver, ya, la última pista, y con esto supongo que le van a chuntar. Si no, ya no hay más, están ahogados. Se denomina corrientes también de ultra rays. Ese es otro nombre. Frecuencia portadora de 142 Hz. ¿Las Travers? Para ver, Las doctor. Travert, ¿verdad? ¿Verdad? Las Travert. Entonces, no había dónde perderse, muchachos. Está bien, ya le han atinado al final, ya a punto, antes de ahogarse le han atinado. Las corrientes Travers serían las únicas que tienen esta capacidad, porque pasan por estos tres efectos que generan en el tejido, ¿verdad? En el organismo. Y en la tercera sensación, que es la sensación de pesadez, que se alcanza aproximadamente entre los 40 a 1 hora de actividad con esta corriente. Entonces es bastante el tiempo que tiene que estar la persona con esta corriente y se aplica de forma segmentaria, si es que lo recuerdan, significa a nivel de la columna, ¿verdad? De forma medular. Es que se llega a este tipo de sensación.
Y cuando se llega a esta sensación, incluso genera cambios en el estado emocional del paciente, puede generar una risa intensa, un llanto, sensación de tristeza y demás, porque ya tiene un efecto límbico. Y eso quiere decir que ya está actuando sobre el sistema nervioso vegetativo, por lo cual ya se puede pensar que está reorganizando el proceso inflamatorio para convertirlo de una inflamación aguda o de un dolor agudo, perdón, de una inflamación crónica o un dolor crónico, en un dolor agudo o en una inflamación aguda. Se está reorganizando este proceso. Es la única corriente que tiene este tipo de características. Por tanto, muchas veces se recomienda en una alteración que tiene tiempo de evolución por más de 3 meses, que es muy crónico, hacer primero la aplicación de corrientes Travert en técnica segmentaria para conseguir este efecto. Si digamos por alguna razón no se tiene o no se puede aplicar, porque no en todos los casos se pueden aplicar corrientes Travert, se puede recurrir a la terapia manual en base al concepto Cyriax, ¿ya? Que es el masaje transverso profundo que genera una nueva agresión sobre el tejido que está afectado y por tanto reinflama o reorganiza la inflamación del tejido y después ya se puede abordar como una inflamación aguda porque ya ha generado una agresión y se está generando liberación de sustancias que van a intentar reorganizar nuevamente este proceso. ¿Ya? Entonces serían las dos formas, muchachos. Después no hay otras alternativas más, es un poco más complicado. Ya cuando ustedes hacen avance con con estos dos tipos de terapia, recién se lo puede tomar o considerar como una alteración en proceso agudo y hacer la aplicación de otros recursos más que ustedes ya conocen, ya sea como base en electroterapia o con base en terapia manual, que es lo que vamos a ver justamente en el desarrollo de toda esta unidad. Bien, o mejor dicho, de todo el semestre. Eso es lo que pasa, muchachos, con la primera clasificación en relación al dolor y sus características. Bien, ¿tienen alguna pregunta en relación a esta primera clasificación del dolor en cuanto a evolución temporal, que es la clasificación en dolor agudo y crónico? No, Doc. Muy bien, estamos claros, ¿verdad? Con la información. Entonces ya, eso es lo que vamos a asumir como temática el día de hoy. La siguiente clase ya continuamos con lo que son las características de otras clasificaciones del dolor. Hacemos también lo que es la base fundamental de la evaluación del dolor para tener una directriz adecuada hacia el diagnóstico. Y después ya empezamos con las unidades relacionadas con la terapia manual, primeramente para el dolor y para otros tipos de alteraciones más. Ya, chicos, con eso terminamos la clase del día de hoy. Entonces, por favor, Mariela, me pasas la grabación para que yo la pueda subir a YouTube y de esa manera también enlazarlo en la plataforma Moodle. Muchas gracias, Mariela. Entonces, eso es todo, muchachos. Que